Muy buenos días, queridos padres, buenos días, niños, jóvenes, estudiantes del Colegio Vasco de Quiroga. Buenos días a todos los maestros que pues día a día están llevando el conocimiento a estos niños y a estos jóvenes, a las hermanas pasionistas. Mi nombre es Wilmer Cruz Gómez, soy hondureño, religioso pasionista. Muchas gracias por permitirme compartir este ratito de reflexión, de meditación con ustedes. En este tiempo especial de Cuaresma, un tiempo que nos ofrece la Iglesia para reflexionar, para meditar, para compartir sobre todo ese sufrimiento y ese dolor en los misterios santos de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él es el centro de nuestra vida, de nuestra fe cristiana. Por Él caminamos. Él ya dio la vida en la cruz por nosotros. Ahora nosotros es ver qué estamos haciendo por la construcción de su reino. Es viernes, un día muy especial que la Iglesia conmemora, celebra, medita en la pasión del Señor. En todos los rincones del mundo donde está la fe católica, la fe cristiana, celebramos y meditamos el Vía Crucis. Y hoy también nosotros queremos hacerlo desde la comodidad de sus hogares, también compartir este ratito, esta meditación de la pasión en este día que se nos permite pues reflexionar y meditar. Las hermanas me han pedido que compartiera un poquito la reflexión desde las negaciones de Pedro. Es un texto que aparece dentro de la pasión, en el discurso que aparece en los evangelios. También aparece San Pedro en uno de los relatos con el tema de las negaciones. Así que vamos a escuchar el relato para luego ir haciendo algunas ideas que nos ayuden a ir meditando en nuestra vida. Leemos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 26, versículos del 69 hasta el capítulo 27, versículo 2. Para los que van anotando, Mateo 26, 69 al capítulo 27, versículo 2. Mientras Pedro estaba sentado fuera en el patio, se le acercó una sirviente de la casa y le dijo: «Tú también estabas con Jesús de Galilea». Pero él lo negó delante de todos diciendo: «No sé de qué estás hablando». Y como Pedro se dirigiera hacia la salida, lo vio otra sirvienta que dijo: «Este hombre andaba con Jesús de Nazaret». Pedro lo negó por segunda vez, jurando: «Yo no conozco a ese hombre». Un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: «Sin duda que eres uno de los galileos, se nota por tu modo de hablar». Entonces Pedro empezó a dar juramentos y maldiciones que no conocía a aquel hombre. Y en aquel mismo momento cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: «Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces». Y saliendo fuera, lloró amargamente. Al amanecer, todos los jefes de los sacerdotes y las autoridades judías celebraron una reunión para decidir la manera de hacer morir a Jesús. Luego lo ataron y lo llevaron para entregárselo a Pilato, el gobernador. Muy bien, queridos hermanos, ya hemos escuchado este relato que el protagonista principal es Pedro.
Y antes de entrar en la meditación del texto, quiero dar algunas ideas a manera de contexto, a manera de introducción, para que podamos comprender de una mejor manera lo que pasa con Pedro. San Pedro vemos que aparece en muchos textos, a veces bien, a veces mal. Y recordar una de ellas, para los que van anotando, San Mateo en el capítulo 16, versículo 16, Pedro afirma: tú eres el Hijo de Dios vivo. Jesús lo felicita, lo alaba y dice: qué bien, esto no te lo ha revelado tu ser humano, sino mi Padre que está en los cielos. En otra ocasión, Jesús le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas más que a estos? Y él responde: Señor, tú sabes que te quiero. Pero a la tercera vez de esta misma pregunta, dice el evangelista que Pedro se entristece. En otra ocasión, la acabamos de escuchar el domingo recién pasado, en el tema de la transfiguración, Pedro está ahí y dice: qué bien que estemos aquí, hagamos 3 chozas, una para Jesús, otra para Moisés y otra para Elías. Ni siquiera pensaba para él. Y dice el evangelista, no sabía lo que decía. Pero Pedro ahí estaba y es testigo de la manifestación gloriosa de Dios en el monte Tabor. En otra ocasión reciente, antes del texto que hemos escuchado, aparece Pedro en la última cena. Jesús anuncia su pasión y cómo iba a padecer, cómo iba a morir. Pedro lo llama aparte y le dice: no es posible que te pase eso. Aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Y las palabras proféticas de Jesús dicen: te aseguro que antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y Pedro insiste: aunque tenga que morir, no te negaré. Eso lo encontramos en San Mateo capítulo 26, versículos 33 al 35. Seguidamente de este pasaje aparece lo que acabamos de escuchar y en el cual vamos a meditar y vamos a reflexionar un poco esta mañana. Jesús es el que es apresado, el que es llevado por los líderes religiosos. Los líderes en aquel tiempo no querían a Jesús porque les estaba irrumpiendo en su camino, les estaba dando dolores de cabeza porque la manera de pensar de Jesús no era igual que la de ellos. Y por eso de ellos, dice el evangelista, se reunieron para ver cómo acabar con Jesús. En el momento de que Jesús fue aprendido en el monte de los olivos, todos los discípulos huyen, abandonan a Jesús. Incluso el mismo Pedro, pero lo sigue. Dice, Pedro lo seguía de lejos. Caminaba y miraba a dónde llevaban a Jesús. Aquí todavía vemos a Pedro con una actitud de valentía. No tiene miedo, pero va ahí atrás. Y esta es una primera actitud que quiero resaltar de San Pedro, para que nosotros pues vayamos meditando. Y es que Pedro dice que lo seguía de lejos. Apunta esa frasecita: lo seguía de lejos. Ahora yo te pregunto a ti, ¿cómo es tu seguimiento de Jesús? ¿Lo seguimos de cerca o también vamos como Pedro, siguiéndolo así nada más de lejitos, con miedo a ser descubiertos, a que nos cuestionen nuestra fe, a que nos pregunten? ¿Acaso mi seguimiento de Jesucristo es nada más ocasional? ¿Solo en momentos, en situaciones? ¿O voy a la iglesia simplemente porque quiero que me bauticen a mi hijo? ¿O porque voy a ser padrino?
o porque hay una fiesta especial. Es así mi seguimiento. O el niño, el adolescente, va a la iglesia nada más cuando tú lo llevas. También es una manera de ver cómo es nuestro seguimiento. El mismo Pedro, al que Jesús le pide que ore, que vele en oración, en su momento no hizo caso. Dice el evangelista que los encontró dormidos. Y ahora Pedro se ve como interesado de estar en vela, de ver qué pasa. Y va de lejos viendo. Vemos a Pedro en esta situación de dolor, en este momento de tribulación. Pero nosotros no podemos juzgar a Pedro, decir, qué cobarde fue. No. ¿Acaso nosotros somos más fuertes que él? ¿Acaso nuestra fe es mucho más fuerte que la de Pedro? ¿Amamos más que Pedro? Pregúntate. Esto es lo que tenemos que hacer antes de poder decirle a otra persona, de juzgarle. Muchas veces nosotros nos avergonzamos de hablar a nuestros amigos, a nuestros compañeritos en la escuela, de que somos católicos, que creemos en Jesucristo. Tenemos miedo, nos escondemos, porque nos da miedo que nos pregunten, que nos cuestionen de nuestra fe. En esta mañana quiero pedirte a ti, padre de familia, madre, hijo, a ti joven que seguramente me estarás viendo. Te invito a que tengamos cuidado a no caer en la misma tentación de Pedro de seguirle nada más de lejos. Porque si seguimos de lejos a Jesús, si lo seguimos de lejos, segura que va a pasar igual que Pedro. En cualquier momento de nuestra vida lo vamos a negar y nos alejaremos de Dios. Cuando nosotros descuidamos la escucha de la palabra de Dios, la oración, asistir a los sacramentos, nuestro espíritu se va enfriando y así va quedando nuestra fe en vacío, hasta que terminamos negando y desconociendo al mismo Jesús. La invitación aquí es a no quedarnos sentados nada más, como meros espectadores, viendo qué pasa alrededor. Hay que levantarnos, hay que ponernos en pie y hay que salir a buscar aquello que hemos perdido. Pedro sigue a Jesús, pero ahora no lo hace de una manera convencido, porque se olvida de lo que acababa de decir en la última cena: yo no te voy a abandonar. Aquí hay otro detalle que quiero resaltar en esta primera parte, y es que dice que Pedro se mezcla, se une con los que estaban alrededor calentándose en el fuego, y estos eran los enemigos de Jesús. Él se sienta con ellos, está con ellos, forma parte del grupo, y el juntarse con ellos ya está significando dar la espalda, porque ya no está con Jesús, sino está en contra de él, porque los que están ahí son de los que quieren matarlo. Y Jesús en otro pasaje dice: el que no está contra mí, está conmigo. Y pues aquí explicamos lo contrario: el que no está conmigo, está contra mí. Y aquí está lo que le pasó a Pedro. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo. En lugar de sentirnos orgullosos de manifestar nuestra fe, no nos queremos mostrar diferentes a los demás, a la sociedad, al mundo, porque nos da miedo que nos ridiculicen. Pero sin duda que esta es también una forma de negar a Jesús. Pedro tiene una serie de consecuencias antes para llegar a negar a Jesús. En primer lugar, ya hemos visto que Pedro tenía una confianza excesiva en sí mismo, se sentía autosuficiente, que no necesitaba de los demás.
Esto lo podemos llamar ahora nosotros el pecado de la soberbia, la autosuficiencia, el creernos que no necesitamos de los demás, porque Él se resalta sobre los demás discípulos y dice: yo no te abandonaré. Una segunda consecuencia para caer en este pecado es que Pedro no ejerció la vigilancia en la oración, a pesar de que Jesús se lo dijo: recen, velen, para no caer en tentación. Entonces la falta de oración también nos lleva a no sentirnos seguros y a abandonar, también a negar. Una tercera consecuencia que podemos sacar es que Pedro en su momento no se da cuenta de la situación que está pasando. Se mezcla entre la gente, busca manera, se refugia en sí mismo, en los demás, como para ocultar lo que lleva dentro. Entonces es el pecado de la imprudencia o de la indiferencia. Me quedo aquí seguro y ya nadie me va a preguntar más. Por esta razón también Pedro cae en el pecado de la negación, negar, ocultar, escabullir, escapar de la realidad. Vamos a escuchar un cantito que nos ayude también a profundizar en nuestra fe, en nuestro seguimiento de Jesús, y también no terminar como Pedro, llorando de dolor por lo que hemos hecho. Escuchemos. Pedro te negó 3 veces, 1000 veces yo te negué. Si Pedro lloró su culpa, mi culpa yo lloraré. Si Pedro lloró su culpa, yo lloraré. Hoy quisiera llorar igual que Pedro, porque al igual que Pedro te he negado. Hoy te vengo a decir que me arrepiento y que soy de los tuyos y que sigo a tu lado. Hoy quisiera llorar igual que Pedro, porque al igual que Pedro te he negado. Pedro te negó 3 veces, 1000 veces yo te negué. Si Pedro lloró su culpa, mi culpa yo lloraré. Si Pedro lloró su culpa, mi culpa yo lloraré. Te he negado, Señor, y fui cobarde, porque no quise dar por ti la cara. Tuve miedo y fingí no conocerte, y al pasar tú a mi lado yo te he dado la espalda. Hoy quisiera llorar igual que Pedro, porque no quise dar
Después que hemos escuchado este canto, quisiera llorar igual que Pedro. Veamos ahora un poquito el tema central de esta meditación, las negaciones de Pedro. Una primera negación aparece cuando una de las criadas de la casa, de las sirvientas, dice: este es uno de los que andaba con Jesús. Y Pedro lo niega diciendo: no sé de qué estás hablando. Se hace el desentendido, el de la vista gorda, no acepta, no asume. Y para no ser delatado en público, se muestra indiferente. Y aquí Pedro dirá en su interior: pues así me muestro tranquilo ante la criada, no presenta ningún problema, igual no quedo mal con Jesús. En esta primera negación podemos ver que la tentación de Pedro es de escapar, es huir de una doble vida, vamos a decirlo así, porque él conoce a Jesús, sin embargo dice que no lo conoce. En la segunda vemos que una segunda criada dice, cuando va de salida, dice: este es sin duda uno de ellos. Y pues el evangelista nos dice que Pedro una vez más lo niega. Ahora ya no se puede hacer solo el desentendido, porque ya son dos acusaciones de dos personas diferentes. Le echan en cara que él andaba con Jesús, que es discípulo de él, que es uno de los que andaba con el grupo de Jesús. Y ahora la tentación es aquí salir, pasar de huir, de escapar, a negar pertenecer al grupo de Jesús. Si vamos viendo aquí, ya se va agravando la situación. Ya no es solo que le parece algo extraño que hablen de él en relación con Jesús, sino que le hablan de que él pertenecía a un grupo y también niega ser de ese grupo. Y la tercera ya es una acusación mucho más fuerte y más es un grupo, y los mismos que estaban con él son los que le dicen: seguro que tú eres uno de ellos. Se nota en la forma de hablar. Y aquí el drama ya para Pedro es mucho más fuerte, se siente atribulado, se siente arrinconado. Ya no es una persona que lo delata, ya son casi todos los que están en torno a Jesús y en torno a él. Esta vez Pedro se limita nada más a negar su pertenencia al grupo. Aquí también, ya en esta tercera negación, niega conocer a Jesús. Eso va en una progresión. Primero, se muestra indiferente ante lo que le dicen. Segundo, niega pertenecer al grupo. Y tercero, niega conocer a Jesús. No conozco a ese hombre del que me estás hablando. En esta tercera negación podemos descubrir que el pecado es rechazar a Jesús. Rechazarlo porque no quiero tener dificultades en mi vida. Mejor evadir, escapar, negar pertenecer al grupo y negar conocer a Jesús. Pero esto a Pedro le va a costar lágrimas, dice el Evangelio, amargas. Quiero poner otro poquito aquí una parte que me parece muy importante, que no lo relata San Mateo en el texto que escuchamos, pero lo hace San Lucas, el único evangelista que nos relata esta partecita que me parece muy importante, y es la mirada de Jesús. Cuando nosotros andamos mal por nuestra vida, cuando parecemos estar desperdigados con nuestros sufrimientos internos,
Es bueno volvernos y voltear a ver a Jesús. Allí está en la cruz, con los brazos abiertos. Voltear nuestra mirada a Él, porque Él nos mira, pero no nos mira con una mirada de acusación, sino que nos mira con una mirada de compasión, una mirada misericordiosa, una mirada que nos perdona. Es una mirada compasiva, de ternura. Porque Jesús, Él es consciente de que nosotros somos frágiles, somos débiles y que pecamos en nuestra naturaleza humana. Jesús era consciente en ese momento de lo que le pasa a Pedro, de lo que te pasa a ti, de lo que te pasa hoy, que eres pequeño, que eres niño, que eres joven. Con esta mirada, Pedro recibe en lo más profundo del corazón un dolor inmenso. Esa mirada penetra hasta lo más profundo del corazón y llega a quebrantarle lo que nosotros a veces nos duele que nos den en el orgullo. A veces que nos duele que nos hablen de que no poder nosotros, de ser autosuficientes, la soberbia. Pues con esa mirada Jesús fue suficiente para decirle a Pedro lo débil que era, lo frágil que era. Ahora pensemos, ¿qué sentimientos creen que pasaban por Pedro en aquel momento con aquella mirada de Jesús? Aquel remordimiento que llevaba dentro aumentaba cada vez más y cada vez que recordaba cada uno de los pasos que fue dando para ir negando, para ir terminando de condenar, vamos a decir así, a Jesús y librarse él. Para Pedro fue una humillación muy dolorosa, muy fuerte, pero también fue necesaria, porque así él se dio cuenta de que lo que Jesús le había dicho antes, le había advertido antes, era necesario hacerlo. Por eso, querido hermano, no hay que dejar que nosotros hagamos nuestras cosas a nuestro modo, a nuestra manera. Siempre escuchemos a Jesús, siempre escuchemos a Dios por medio de su palabra. ¿Para qué? Para no caer hasta el fondo, tocar tierra, tocar el polvo, como lo hizo Pedro, para reaccionar, para darnos cuenta, ¿qué hice? No. Primero veamos las advertencias de Jesús. Y ahora pues te invito a dejarte mirar por Jesús. Déjate ver por Él. Nosotros le contemplamos, le vemos en la cruz, pero también es necesario que Él nos vea a nosotros. Porque una mirada de Jesús puede mover mucho más que 1000 razones que nosotros podamos tener. Y aunque traspase nuestro corazón, nos duela, así como Pedro, pero es necesario para darnos cuenta de lo que andamos mal. Solo hay que dejarnos ver, el resto le corresponde a Jesús hacerlo, liberarnos, desatarnos de aquello que no está bien en nuestra vida. La enseñanza es que siempre nosotros no tenemos que hacer caso a lo que nosotros queremos, sino a lo que Jesús nos va pidiendo. Si nos dice, oren, es porque realmente es necesaria la oración. Si Jesús nos dice, haz el bien al otro, pues hay que hacerlo. Y por último quiero resaltar este tema del arrepentimiento. Está esa mirada, ese conmoverse, pero también hay un arrepentimiento. Y vean que es un arrepentimiento inmediato. Dice que saliendo fuera, lloró amargamente. Pues nosotros conocemos muy bien esta realidad, el llorar. ¿Por qué? Porque ya hemos pasado por esos momentos de dificultad, de sufrimiento, de dolor. Y solo saliendo, sacando eso que llevamos dentro, que nos remuerde, es cuando nosotros nos sentimos liberados. Y las lágrimas son una manera de sacar aquello que llevamos dentro. Pedro dice que llora. Llorar es una expresión muy conocida y más comúnmente en los niños, cuando para manifestar un descontento, para dar a conocer que algo está pasando en ellos.
nosotros también a veces lloramos de alegría, lloramos de tristeza, lloramos porque algo no está bien en nuestra vida. Es una expresión, y imaginemos a Pedro, acababa de ver a su amigo, a su maestro, al que le había hecho tantos favores en su vida, y lo había negado. El Evangelio no dice que Pedro haya llorado arrepentido, sino simplemente lloró. Porque esta manera la podemos entender, el llorar de Pedro lo podemos entender de muchas maneras, que haya sido un llorar de dolor, o un llorar simplemente de enojo, de rabia por lo que había hecho. El llanto de Pedro no manifiesta que haya estado arrepentido y que se haya convertido en ese momento, porque no todos lloran y se arrepienten de verdad. El salir fuera era confesar de que era culpable de lo que había hecho. Lloró amargamente, porque él sabía que lo que había hecho había sido un acto de cobardía. Y bien pronto aquello que sentía enaltecido, dulce, fuerte, se convierte en algo amargo. ¿Por qué? Porque está queriendo actuar él solo por su propia cuenta y está dejando de lado a Jesús. Hay que salir de nosotros mismos, de nuestros propios intereses, de nuestros propios egoísmos, de nuestras mezquindades. Hay que dejarnos purificar por las lágrimas del arrepentimiento y de la compasión. Pedro llora su ingratitud. Son unas lágrimas muy sentidas, muy amargas, de un dolor y de temor. Ahora veamos que estos acontecimientos, todo esto que pasa, todo esto que se vive, todo esto que nos hace sentirnos a veces poca cosa, pasó incluso en los mismos discípulos que estaban cerquita de Jesús, que vivieron con Él, que compartieron tantas experiencias bonitas. Ahora meditemos nosotros en nuestra vida. ¿Cómo hoy tú, padre de familia, madre, niño, joven, cuántas veces seguimos negando hoy a Jesús? Y negar a Jesús es recordar aquellos pecados. Sabemos que el pecado es aquello que daña a nuestro hermano, aquello que le provoca sufrimiento por lo que nosotros hacemos, nuestras acciones. Qué sé yo, una mala mirada, un reproche, los chismes. Eso daña. Levantar falsos, calumnias, las mentiras, los insultos. Todos son pecados, son formas de que nosotros también estamos negando a Jesús. Hoy en día es una realidad que vivimos. Hay tantos padres que no aceptan ser papá y dicen, ese hijo no es mío. Están negando, no se están comprometiendo. El aborto es un tema que hoy está a flor de piel. ¿Por qué? Porque se está negando la vida. Y Jesús no quiere eso. Jesús ama la vida. Jesús quiere que todos vivamos y que seamos felices. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Con eso, con esas actitudes, también estamos negando, incluso hasta peor que Pedro. Seguimos traicionando. Y una sociedad que, en vez de cuidar, perturba. Y a nosotros también nos va faltando el compromiso. Estamos en una sociedad donde reina la indiferencia y hay que tener cuidado con eso. No hay que mostrarnos indiferentes nosotros ante los demás, ante las realidades que vivimos, porque también Jesús está en esa realidad. Y si nosotros no vemos, no cuidamos, no velamos por ello, también estamos negando a Jesús. En resumen, ya para concluir, es ver que si nosotros amamos a Jesús,
tenemos que seguirlo de cerca, no de lejos, porque ya saben, seguirlo de lejos lo que lleva. La consecuencia es que en cualquier momento lo vamos a traicionar, le vamos a dar la espalda. No hay que quedarnos sentados nada más como espectadores viendo lo que pasa a nuestro alrededor. Hay que ponernos en pie, hay que caminar, hay que seguir adelante. Y ya sabemos las consecuencias del por qué podemos nosotros negar: por nuestra soberbia, por nuestra falta de oración, por la indiferencia y por la imprudencia de muchas cosas. Eso son las consecuencias. Las negaciones que llevan a la indiferencia, el no conocer a Jesús y de jurar no conocerlo. Ahora también es que tenemos que reconocer la mirada de Jesús, esa mirada compasiva de amor. Así que te invito, déjate mirar por Jesús. Y el reconocimiento del pecado y el arrepentimiento son aquellas cosas que nos llevan a acercarnos a Jesús de inmediato. Porque si estamos lejos de Él y con un pecado encima, o con muchos, vamos más de mal en peor. Porque Jesús dice que vino a los pecadores, no a los sanos. Así que tenemos que acercarnos en esa actitud humilde hacia Jesús, para que Él nos perdone, nos libere y nos sintamos en paz. Y por último, ¿cómo seguimos nosotros hoy condenando? ¿Cómo seguimos hoy negando a Jesús en nuestros tiempos? Y quiero concluir, queridos hermanos, con una oración que nos ayuda a encerrar toda esta meditación, toda esta contemplación, para que vaya siendo eco en nosotros estas palabras del Evangelio. Ponemos una actitud de oración, vamos haciendo nuestras estas palabras. Señor, no permitas que haga como hizo Pedro, que te siguió de lejos sin comprometerse. Señor, hazme entender que al igual que Pedro, después solo es posible seguirte manteniéndome cerca de ti, sin miedo a las consecuencias. No permitas que mi soberbia, mi cobardía me aleje de ti. Basta con tu mirada de amor, esa misma que lanzaste a Pedro, para yo rebajar mis miedos, para arrepentirme de mis abandonos constantes. Señor, por medio de tu Espíritu Santo, no permitas que me aferre en el gozo del pecado, no permitas que ame más las tinieblas y que descuide la luz. No permitas que me acomode en mis faltas, que cada vez que falle mi arrepentimiento vaya unido a la tristeza por haberte ofendido. Señor, lloro mis negaciones por las veces que te he fallado. Lloro porque el sentimiento de dolor permanece en mí. Permíteme sumergirme en tu mirada, Jesús, para que no desfallezca. Ayúdame a mirar a los demás como lo haces tú conmigo, a no ser indiferente ante las injusticias que vemos hoy en nuestro mundo. Señor, tú sabes lo que hay en mi corazón. Tú conoces mis esperanzas, mis ilusiones, también conoces mis debilidades, mis heridas, mi dolor. Quiero amarte con ternura, Señor. No permitas que siga nunca a Jesús, porque sería menospreciarlo por tantos favores que Él ha recibido, por tantas gracias. No pases de largo, Jesús. Quédate en mi humilde corazón. Mora en Él. Saca todas aquellas cosas que me apartan de ti. Dame consuelo, Señor. Dame luz para amarte y servirte cada día con mayor fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.